Las alfombras mágicas son una forma de transporte que se encuentra sobre todo en los cuentos orientales. Estas alfombras son conocidas también como alfombras voladoras, ya que transportan a sus propietarios de un lugar a otro a través del aire. Mientras que las alfombras mágicas están quizá más comúnmente asociadas con las historias encontradas en las 1001 noches, estas alfombras también han sido mencionadas en los escritos de diferentes civilizaciones y en varios momentos de la historia. Yo soy el documentalista y esto es Alfombras Voladoras. Curiosamente, contrariamente a la opinión popular, la alfombra mágica no ocupa un lugar destacado en las 1001 noches. Por ejemplo, en el manuscrito de Galland, el manuscrito más antiguo que contiene las primeras 282 de 1001 historias, no se hace mención de las alfombras mágicas. En la versión original de Aladino y la lámpara mágica, el secuestro de la princesa Badroul Badour y su novio en su noche de bodas no ocurrió en una alfombra mágica, sino en su lecho nupcial, que fue llevado a través del aire por el genio de la lámpara. También se ha afirmado que las alfombras mágicas hacen su primera aparición en versiones más modernas del cuento, más visiblemente el Aladino de 1992 de Walt Disney. Sin embargo, la historia de estas alfombras mágicas puede remontarse a un punto anterior en el tiempo. Parece ser que el rey Salomón de Israel es la primera figura histórica conocida que se asocia con alfombras mágicas. Hay al menos dos versiones de la historia del rey Salomón y su alfombra mágica. Se dice que uno de ellos fue escrito en el siglo XIII después de Cristo por un erudito judío llamado Isaac ben Sherira. Se dice que esta historia ha sido recopilada a partir de dos obras antiguas que desde entonces están perdidas. En la historia de Ben Sherira, la legendaria reina de Saba tenía un alquimista real que se las arregló para hacer una pequeña alfombra marrón sobre el suelo. Años más tarde, el alquimista perfeccionó su habilidad. Cuando descubrió que el truco estaba en la muerte de la alfombra, más que un proceso de hilado. Cuando la reina se enteró de esta buena noticia, mandó a hacer una alfombra mágica y la envió al rey Salomón como muestra de su amor. Se dice que esta alfombra estaba hecha de seda verde bordada con oro y plata y tachonada con preciosas piedras. También se dice que la alfombra era tan grande que el anfitrión del rey podía pararse sobre ella. Cuando llegó la alfombra, Salomón estaba ocupado en la construcción del templo de Jerusalén. No pudo recibir el regalo y en su lugar se lo dio a uno de sus cortesanos. Cuando las noticias de esta fría recepción llegaron a la reina de Saba, se le rompió el corazón y decidió no tener nada más que ver con alfombras mágicas. Sin el patrocinio real, el alquimista y sus artesanos ya no podrían hacer alfombras mágicas.
y se dice que el conocimiento se perdió desde entonces para siempre. Alternativamente, se ha afirmado que los artesanos involucrados en la fabricación de la alfombra mágica deambularon durante años, antes de establecerse en algún lugar de Mesopotamia. En otra versión de la historia de Salomón, el rey recibió su alfombra mágica de Dios mismo. Se dice que esta alfombra ha sido capaz de transportar a 40,000 hombres en el aire en cualquier momento dado. Al estar en posesión de esta alfombra, se dice que el orgullo de Salomón había crecido cada día. Eventualmente, Dios decidió castigar a Salomón. Y mientras la alfombra volaba en el aire, Dios la sacudió, causando así la muerte de los 40,000 hombres que estaban en ella. Aparte de ser un medio de transporte, las alfombras mágicas también han sido descritas como un tipo de arma que se utilizó durante las guerras. Una de estas historias se relaciona con un rey con el nombre de Faatres II. Se dice que para haber sido contratado a una guerra con Antiochus VII, la regla del imperio de Seleucid en la historia, Fraates voló de las alturas de las montañas de Zagros en una alfombra o un pedazo de tela para hacer frente a su enemigo, que él destruyó con fuego y un relámpago. A Fraates le fue dada una recepción triunfal cuando él volvió, y se dice que flotó sobre las cabezas de sus temas en su alfombra mágica. En otra historia, el siglo III después de Cristo, se dice que el gobernante sasánida, Shapur, tenía también una alfombra mágica. Usando su alfombra, Shapur se colgó en el campamento del ejército romano una noche. Sorprendió al emperador Valeriano, quien estaba dormido, y lo secuestró. Y yo soy el documentalista, y esto fue Alfombras Voladoras. Saludos especiales para Daniel Ramírez Cruz, Esmeralda Torres, Michael G. Maya, Brian Pro XD, Carmen Mesilla, Octa Enrique, Sobek Neferú Rivera Sierra, Norma Ontiveros, Sergio Huamán, Eduardo Ramírez, Margarito Monraga, Roberto Rodríguez Castel, Lalo Cepe, Cerberus Inc., Eduardo Sete, Javier Millán, Carlos del Benes, Jesús Guadalupe Escobedo López, Héctor Serrano, Nancy Rodríguez Chávez, Martín Ernesto Guevara, Daniels AMV, Vlad Max, Rómulo Pinzón, Jordi Kuhn, White Metal, Mónica Aguilar, Gregorio Géminis, Francisca Mercedes Gurrola y Omar Alejandro Monares Arellanes. Documentalista.